¿De qué lado estás? Es el nombre de este mensaje o el título de este mensaje. ¿De qué lado estás? En San Mateo capítulo 13, desde el versículo 47 hasta el 50, dice que el reino de los cielos es semejante o es parecido a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces o de pescados, pero una vez traída a la orilla, dice que los pescadores separan lo bueno de lo malo, los peces buenos y los peces malos. Y, perdón, dice que lo malo, los peces malos, lo echan fuera o lo botan, y los buenos los echan en un canasto y lo aprovechan, se lo llevan. El verso 49 de este pasaje de San Mateo 13 dice: así será al fin del siglo. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que este pasaje nos está diciendo entonces, hermanos, primeramente habla acerca de una red que es puesta en el mar y que esa red recoge toda clase de peces. Esto es algo solamente simbólico, es algo para que podamos entender de lo que va a pasar según lo que dice el versículo 49. Así será en el fin del siglo. Entonces, así como los pescadores van, tiran la red recoge toda clase de peces, pero luego separan lo bueno y lo malo. Al fin del siglo va a ser igual, hermanos. Al fin del siglo, todos tendremos que compadecer ante el trono del Señor para ser juzgado. Y de igual manera, habrá gente buena y habrá gente mala, y serán separados los unos de los otros. Esta mañana quiero hablar de juicios y sentencia pronunciada para buenos y malos. Un juicio, una sentencia que se va a pronunciar para los buenos y para los malos. San Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. En ese pasaje es que voy a estar enseñando en esta mañana. San Mateo 25, 31 al 46. Voy a leer 3 versículos nada más, aunque voy a ocupar hasta el 46. 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Así dice la palabra del Señor, pero voy a ocupar toda esa lectura que está allí en San Mateo. Lo primero que vamos a ver entonces, hermanos, es juicio en el trono de gloria. Eso dice el versículo 31. Juicio en el trono de gloria. Este juicio será después de la gran tribulación, pero antes del inicio de su reinado terrenal. Ustedes saben que Jesús va a reinar cuando la nueva Jerusalén venga en el reinado terrenal. Aquí en la tierra Jesús va a reinar. Entonces el juicio, este juicio que habla del trono de gloria, será después de la gran tribulación. Ya todo eso lo hemos estado hablando sobre los juicios. Hemos estado hablando, el hermano Marcos estuvo enseñando sobre eso, sobre el rapto de la iglesia, sobre la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación. Entonces, esto que está hablando aquí, San Mateo 25, el versículo 31, va a suceder después de la gran tribulación, pero antes del reinado terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Seremos juzgados por ciertas obras específicas que encontramos aquí en el pasaje, luego las voy a estar aclarando. El juicio se llevará a cabo en su trono de gloria. La palabra gloria significa esplendor, grandeza
o majestuosidad. Eso es lo que significa la palabra gloria, entre otras cosas también, pero esas precisamente. Ahora, todavía Jesús actualmente está sentado en el trono de gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo estoy hablando de que el juicio se va a dar en el trono de gloria. Cuando habla de ese trono de gloria, está hablando de algo majestuoso, de algo de glorioso esplendor, pero ahí va a ser el juicio, en el trono de gloria. Pero todavía Jesús no está en ese trono de gloria. Hoy todavía el Señor está sentado en el trono de gracia. Así que el Señor está haciendo una invitación a todo ser humano que vengan, que se acerquen confiadamente al trono de gracia. Allí es donde Él está actualmente. Así que toda persona puede venir a Él y encontrar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, o sea, para el momento que usted lo necesite, que la persona lo necesita. Porque Jesús está actualmente sentado en el trono de gracia. Pero cuando habla de gracia. Pero cuando habla del trono de gloria, ya nadie va a poder venir para buscar perdón o para pedirle al Señor esto o aquello. Porque ahora, cuando Él se sienta en el trono de gloria, va a ser para juzgar. ¿Sí? ¿Entienden la diferente? Estoy hablando de dos tronos. Un trono es el trono de gracia, donde todo ser humano hoy puede venir delante del Señor, pedirle esto y lo otro. Ayuda, bendición, salud, sanidad, pedirle de todo. Por eso Él dice: acérquense. El trono de gracia está lleno de todo lo que el ser humano necesita. Todos podemos acercarnos. Pero cuando Él se siente en el trono de gloria, va a ser para juzgar. Así que nadie va a llegar: Señor, ¿me puedes ayudar? No, porque va a ser juicio. Va a ser para juzgar a todos. Antes Jesús estuvo como reo o como malhechor ante el tribunal de Caifás y de Pilato, siendo juzgado. ¿Recuerdan cuando Jesús tuvo que comparecer ante Caifás, ante Pilato, para ser juzgado? Pero ese día Él vendrá rodeado de gloria, rodeado de ángeles, para juzgar, no para ser juzgado. Ese día, en el trono de gloria, Él será rey. Jesús estuvo ante Caifás, ante Pilato, ante ese tribunal. Él era el acusado. Él era el que iba a ser juzgado por ellos, por Caifás, por Pilato. Pero ahora, cuando el Señor se siente en el trono de gloria, incluso Caifás y Pilato van a ser juzgados, hermanos, por el Rey de Reyes. Entonces, yo, así como nada más, como llevando así la mente a pensar un poco, digo, imagínense a Caifás yendo para ser juzgado, y cuando vea el rey que está ahí sentado en el trono de gloria, pero ese no era Jesús, el que yo mandé a condenar, Pilato, ese no era Jesús, porque ahora Él va a estar como rey sentado en su trono de gloria para juzgar a todos estos malhechores. Pero bueno, vamos paso a paso. Muy bien, hermanos. Esto hablando acerca del juicio en el trono de gloria. ¿Sí entienden las dos diferencias de los tronos, verdad? Un trono de gracia donde está actualmente sentado el Señor y todo el mundo puede llegar donde Él, porque Él más bien está llamando: acérquense confiadamente al trono de gracia. El trono de gloria es donde Él va a estar lleno de
gloria, siendo el Rey de Reyes, juzgando a todas las personas. Ese es el trono de gloria que va a suceder, hermanos, despuesito de la gran tribulación, pero un poco antes, hermanos, de su reinado terrenal. Ahora, lo segundo, ¿quiénes son los comparecientes ante ese trono de juicio, ante ese juicio, ante ese trono de gloria? Versículo 32. ¿Quiénes son los que van a compadecer? La Biblia dice en el verso 32, todas las naciones del mundo, ante ese trono, ante ese juez, ante ese juicio, tienen que comparecer todas las naciones del mundo. Ahora, se refiere a cada persona, no específicamente a las naciones. No es así como, bueno, la nación de Costa Rica va a presentarse, no. La nación de Nicaragua, no. No se refiere a naciones como países, sino que se refiere a personas. Cuando habla de naciones se está refiriendo a personas. Todas las personas de todo el mundo, no importa la raza, la lengua, no importa. Todas las personas tienen que compadecer ante ese trono para ser juzgados. Las naciones como tales no acudirán al trono de Dios, hermanos, sino que son juzgadas. A lo largo de la historia, las naciones han sido juzgadas, como Sodoma, como Gomorra, como Egipto, Israel mismo, y muchas otras naciones, hermanos, que han sido juzgadas a lo largo de la historia con terremotos, hambres, pestes, plagas y cosas como estas, las naciones como tales. Esto para diferenciar, hermanos, de lo que dice que las naciones se van a presentar ante ese juicio, sino son las personas. Muy bien, eso queda claro también. Ahora, el juez hará separación entre los comparecientes. Verso 32 y versículo 33. Los buenos y los malos se encuentran mezclados en este mundo, como lo dice la parábola del trigo y la cizaña, que habla eso en San Mateo capítulo 13. Dice que los buenos y los malos se encuentran mezclados en este mundo, así como es el trigo y la cizaña. Dice que el trigo nace y la cizaña crece juntamente con ella. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Jesús le dijo: no, no la arranquen, no arranquen la cizaña, déjenla crecer juntamente con el trigo. No sea que si arrancan la cizaña, se venga juntamente el trigo, ¿verdad? Entonces por eso Jesús le dijo que no era necesario arrancarla en ese momento, que ambas iban a crecer, pero que un día entonces iba a ser separada la cizaña del trigo. Pero entonces, hermanos, los buenos son comparados a las ovejas. Estamos verso 32 y versículo 33. Los buenos son comparados a las ovejas y serán puestos a la derecha. Los buenos, ¿verdad? Van a ser puestos a la derecha. Cuando habla de estar o que van a ser puestos a la derecha es un puesto de honor. Entonces, en la Biblia, no en este mundo tal vez, pero en la Biblia, hermanos, la derecha es un puesto de honor. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. La diestra es la derecha. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, por haber dado su vida por la humanidad, Dios le dio el privilegio de sentarse a la derecha suya. Eso es un puesto de honor. Y dice que las ovejas van a estar a la derecha. Lo que quiere decir entonces, hermanos, es que van a ocupar un puesto de honor. Hablando de las ovejas, las características de la oveja dicen que son buenas, mansas, inocente, dócil y paciente. Esas son características de una ovejita. Entonces, hermanos, las ovejas que representan a los buenos cristianos, van a estar
a la derecha. Buenos cristianos porque son buenos, son mansos, inocentes, dócil, paciente. Una ovejita es fácil de cuidar, una ovejita es fácil de dirigir, una ovejita es fácil de llevarla. Entonces, piensen aquellos hermanos que son dóciles, que son mansos, que son pacientes, que son fácil de llevar. Entonces, los hermanos con esas características son ovejas, son ovejitas y están puestos a la derecha, en un puesto de honor. Pero los malos son comparados a las cabras. Ahí dice cabrito, pero son cabras. Una versión, la Nueva Traducción Viviente dice cabras. Entonces los malos son comparados a las cabras y serán puestos a la izquierda. Izquierdistas, ¿verdad? Entonces son puestos a la izquierda. Las características de las cabras son indócil, rebeldes, saltadoras, trepadoras, siempre tiran a huir, a escapar, buscan el monte, buscan alejarse, pero me llama la atención que son saltadoras, brincadoras, ¿verdad? Así como que andan por aquí, por allá y todo eso. ¿Conocen hermanos así? Son cabras, esos son hermanos cabra. Entonces ya le tenemos un nombre, ¿verdad? Es bíblico, ¿verdad? Entonces esos que andan por allá, por acá, saltando y todo eso son cabras, son cabritos, ¿verdad? Entonces, es más, usted le puede decir eso. Muy bien, la palabra capricho, ¿han escuchado eso? Este es bien caprichoso, ¿verdad? Este es bien caprichosa. Entonces, la palabra capricho viene del latín y significa capra o cabra. Entonces, esa palabra capricho viene precisamente, hermanos, del latín y significa capra o cabra. Ocupemos la palabra cabra, ¿verdad? Capra lo dicen, no sé, en otra gente, otras naciones dicen capra, pero nosotros decimos cabra. Entonces, la palabra capricho significa cabra del latín, ¿verdad? Las ovejas y las cabras pueden pastar juntas durante todo el día, pero en la noche el pastor tiene que separarlas. Cuando ya llegan al redil, no puede dejar las ovejitas con las cabras, porque recuerden que las cabras son caprichosas, andan saltando, brincando, corneando, pateando. Entonces no pueden estar las cabras con las ovejitas. El pastor las separa, pone las cabras a un lado y las ovejitas a otro lado. Las cabras, hermanos, representan a los perdidos. Así que los de la izquierda representan a los perdidos. Muy bien, ahora, juicio y sentencia sobre los de la derecha. Hablando ya específicamente del texto que hemos leído, San Mateo 25, 31 en adelante. Juicio y sentencia sobre los de la derecha. Versículo 34 hasta el 40. Perdón. En este juicio, hermanos, hay 6 aspectos o 6 obras de amor al prójimo. El Señor va a juzgar a los de la derecha y menciona 6 aspectos o 6 obras muy importantes. Esas 6 obras o aspectos tienen que ver con el amor al prójimo. Jesús comienza diciendo, versículo 34, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino eterno, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. El juicio se va a dar por eso, hermanos. Y el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. O sea, foráneo, alguien que llega, alguien que visita el pueblo y me recogiste o me diste un techo o me diste casa. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel
y viniste a mí, estuve desnudo y me cubriste. Entonces, hay 6 aspectos que se mencionan allí, y esos 6 aspectos, hermanos, tienen que ver directamente con el segundo gran mandamiento, amor al prójimo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 12 en adelante hasta el 17, habla precisamente en el libro de Éxodo, habla acerca de los 10 mandamientos. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver directamente con el amor al prójimo. Dije Éxodo hablando acerca de los 10 mandamientos. Los últimos 6 mandamientos, que van desde el versículo 12 hasta el 17, hablan de amor al prójimo, hacer el bien al prójimo. En San Mateo capítulo 22, versículo 39 y versículo 40, nos habla precisamente de el gran mandamiento, amor a Dios, y el segundo gran mandamiento, amor al prójimo. Pero en el verso 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que todo lo del Antiguo Testamento depende de 2 mandamientos: amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo. Lo que yo les estoy enseñando aquí en San Mateo y esos 6 aspectos que Jesús mencionó para juzgar a los hombres tienen que ver directamente con el amor al prójimo, el segundo gran mandamiento, amor al prójimo, o con los 6 últimos mandamientos que aparecen en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, amor al prójimo. Espero no haberles hecho un enredo. Lo que quería decir entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que es muy importante para Dios amar al prójimo. Entonces viene desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora, hermanos, va a suceder el día del juicio. El día del juicio seremos llamados, seremos juzgados, y precisamente habrá un aspecto, hermanos, de obras importantes que el ser humano haya hecho, por las cuales va a ser juzgado. Y aquí el Señor menciona 6 de ellas. Perdón. Muy bien, estaba explicando solamente esto, hermanos, de estas 6 obras. El Señor dice, bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Ahora, por esa razón viene la sentencia para los de la derecha, o sea, para las ovejas. La sentencia para ellos es, verso 34, venid, benditos de mi Padre, perdón, heredad del reino eterno preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece, hermanos? Un juicio, hay una sentencia, y la sentencia, imagínense solamente al rey, hermanos, imagínense solamente al rey sentado en el trono ¿en cuál trono está sentado? En el trono de gloria. Imagínense solamente al rey sentado en el trono de gloria, juzgando, en este caso, a los de la derecha. Recuerde que estaban todos juntos. Es que temprano lo hice diferente, ¿verdad? Pero ahora por avanzar. Temprano llamé a un poco de gente, estuvieron aquí presentes, dividía unos a la derecha y otros a la izquierda, y Gonzalo estaba sentado aquí en una silla. Eso como para entenderlo mejor, pero ya lo captaron, ¿verdad? Ya lo agarraron. Ok, ahora el rey está sentado en el trono de gloria y ahora está juzgando a los de la derecha nada más. Los de la izquierda están esperando. Ahí está el grupo de la izquierda esperando, porque ellos van a pasar al juicio. Está juzgando solamente a los de la derecha. Y a los de la derecha les dice, bueno, por cuanto ustedes me vieron que tenían hambre y me dieron de comer, me vieron que tenían sed y me dieron de beber, me vieron que fui forastero y me recogieron en su casa, estuve desnudo, me cubrieron, en el hospital enfermo, y vinieron a mí en la cárcel y me visitaron. Por esa razón, la sentencia de ustedes es, venid, benditos de mi Padre. Heredar la vida eterna
preparada para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esa es la sentencia para los de la derecha, hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque ellos preguntan, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te miramos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo en la cárcel, en el hospital y te visitamos? La respuesta del Señor es, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Me gusta eso, hermanos, porque entonces yo me siento que tengo un hermano mayor y me siento que tengo un hermano así bien grandotote. Así que, ¿qué le pasa? Cualquier cosa salgo corriendo donde mi hermano grandotote. Y él me protege, él me cuida, él me defiende. Cierto, en la escuela sucedió eso. No sé si a usted, a algunos les pasaba, ¿verdad? Que el chiquitillo querían aprovecharse, pero tenía un hermano grande. Después venía con el hermano grande ahí en la escuela, ¿verdad? Eso se daba mucho antes. No sé si ahora, pero en el tiempo que yo estudiaba así se daba mucho. Que el hermano grande protegía así muy marcadamente al pequeño, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice aquí la Biblia. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Jesús lo está viendo, que nosotros somos hermanos de Él, de Jesús. Él es el grande, Él es el todopoderoso, Él es el que nos cuida, el que nos protege. Entonces, pero por cuanto usted le dio de comer a uno de esos más pequeños, a mí me lo hizo. Quiero que usted entienda bien esto, hermanos. Si usted le ha dado un plato de comida a alguien que ha necesitado y esa persona agarró el platito de comida y se lo comió, hermanos, pero ese plato de comida, usted a quien se lo estaba dando es a Dios, es a Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por cuanto usted le dio un plato de comida a ese pequeño, a mí me lo hizo. Por cuanto le dio un vaso de agua a ese que tenía sed, a mí me lo hizo. Por cuanto usted fue al hospital a visitar a alguien que estaba enfermo, a mí me lo hizo. Entonces, el juicio por haber hecho eso es, venga, bendito de mi Padre. Heredad la vida eterna, preparada para usted desde antes de la fundación del mundo. Ahí terminamos. Con los de la derecha, hermanos. Con el juicio de los de la derecha o las ovejas. Ahora, la sentencia para los de la izquierda, la sentencia para los de la izquierda, los que están a la izquierda, hermanos, entonces ya no son las ovejitas. Ahora, ¿quiénes están a la izquierda? Los hermanos cabra. Así les puse, los hermanos cabra. Juicio y sentencia contra los de la izquierda, o sea, las cabras. Inmediatamente, hermanos, recuerden y tengan la otra imagen, el Rey de Gloria sigue sentado en su trono. Ya los de la derecha están salvos, ¿verdad? Para vida eterna. Ahora sí, vienen los de la izquierda. Comparecen los de la izquierda para ser juzgados. Y de entrada, hermanos, el Señor les dice, versículo 41 al 45. De entrada, el Señor les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. De entrada, juicio para ellos. A los de la derecha era, vengan benditos. A los de la izquierda es, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Esta palabra maldito es una palabra de enfado, de enojo, de molestia. Es una palabra abominable, con sinónimos muy groseros. Si ustedes buscan los sinónimos de la palabra maldito, son sinónimos muy fuertes, muy groseros. Pero bueno, esa es la palabra que el Señor suelta
para los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles, y para todos los incrédulos y desobedientes también. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, este juicio de maldición o de condenación eterna? ¿Por qué? Precisamente porque hay 6 aspectos también, o 6 obras de omisión. Los de la derecha hicieron obras, hermanos, que honraron a Dios, que Jesús dijo: por cuanto se lo hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. Pero los de la izquierda, el problema de ellos es que habían obras que tenían que hacer y no las hicieron. A eso se le llama pecado de omisión. Pecado de omisión. Entonces, igual el Señor le dice: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Lo mismo, repite las mismas 6 obras, pero todo lo contrario. Los de la derecha lo hicieron, los de la izquierda no lo hicieron. Sabiendo, no lo hicieron. Por eso se llama pecado de omisión, porque sabiéndolo, ellos no lo hicieron, simplemente fueron negligentes. Entonces, cuando el Señor les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque teniendo hambre no me dieron de comer, teniendo sed no me dieron de beber. Entonces viene la excusa de todo cristiano cabra. El cristiano cabra siempre se excusa, hermano. Entonces ahí viene la excusa de ellos, de los cristianos cabras: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y no te dimos? ¿Cuándo te vimos con sed, Señor? Es la excusa, ¿verdad? Ahora, mire, ellos, hermanos, dicen: Señor, ¿cuándo te vimos así y no te servimos? Estamos en verso 44, perdón. Estos cristianos que van a ser juzgados, que están a la izquierda, hermanos, saben, porque ellos mismos lo están diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos así y no te servimos? Ellos saben que ayudar al prójimo, que ser generoso, es servirle a Dios. Eso es servirle a Dios. Cuando visitamos a alguien que tiene necesidad, cuando visitamos a alguien porque hay que orar, porque tiene necesidad, ellos saben que eso es servirle al Señor. Y ellos dicen: ¿cuándo te vimos así, Señor, y no te servimos? Ellos mismos reconocen que dar, que ser generoso es servirle al Señor. Y la respuesta del Señor en el versículo 45 es: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Por eso es que llamamos a esto pecado de omisión, porque sabiéndolo hacer, no lo hicieron, hermanos. Todo lo que usted sabe que la Biblia dice que tiene que hacer y no lo hace, se llama pecado de omisión. Y el pecado de omisión va a ser juzgado en este trono de gloria. En este trono, en este juicio va a ser juzgado. Entonces, la sentencia para los de la izquierda es: apartados de mí, maldito, al fuego eterno, o sea, al infierno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Esa es la sentencia. Esa es la sentencia para los de la izquierda, hermanos. No hay otro lugar. Y simplemente por no hacer lo que tenían que hacer. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, y Gálatas 6, verso 9 y verso 10, perdón, dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse de hacer el bien. Principalmente, dice el verso 10, principalmente a los de la familia de la fe. No se canse de hacer el bien. Haga el bien a todos, según tengamos la oportunidad. Haga el bien a todos,
pero principalmente a los de la familia de la fe. No te canses de hacer el bien, porque a veces uno se cansa de ayudar a alguien. ¿Le ha pasado eso, hermanos? Ay. Y es que hay gente que es un sinvergüenza. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y cuando yo veo esta palabra, segaremos, hermanos, si no desmayamos de hacer el bien, de hacer lo bueno, yo digo que va a ser en este tiempo del juicio. Vamos a cegar. ¿Qué vamos a cegar? Si usted no se cansa de hacer el bien, ¿qué es lo que va a cegar? Recuerde lo que dijo el rey en el trono de gloria: venid, benditos de mi Padre, heredad la vida eterna. ¿Qué le parece cegar eso, hermanos? Por hacer el bien, por hacer lo bueno, por ayudar al que tiene necesidad. ¿Qué le parece que usted como recompensa reciba cuando el Señor, el Rey de Gloria, le diga: venga, bendito de mi Padre? Porque usted le ayudó a aquella persona, le dio a aquella persona, visitó a aquel que estaba enfermo, fue a orar por aquel otro. Por eso la Biblia dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, termino con esto. Las buenas obras hechas con fe y con amor al prójimo cuentan el día del juicio en el trono de gloria. Las buenas obras hechas con fe y con amor sí van a contar el día del juicio en el trono de gloria, hermano. Obras que usted ha hecho con fe, creyendo en Dios, con amor por su prójimo, sí van a contar el día del juicio. Porque aquí el Señor menciona 6 de esas obras que tienen que ver con amor al prójimo. Es ayudar al prójimo, ayudar al que tiene necesidad. Y el día del juicio, esas buenas obras que usted ha hecho y las ha hecho con fe, las ha hecho con amor, ese día el Señor le va a decir: por cuanto usted, llamándolo por su nombre, bendijo o ayudó o le dio a tal y cual persona, venga, bendito de mi Padre, heredad la vida eterna. Santiago dice en el capítulo 4, en el versículo 17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le pongo algunos ejemplos. ¿Cuántos saben que tienen que predicar el evangelio? El gran mandamiento, la gran comisión es que todos los hijos y todas las hijas de Dios tengan que predicar el evangelio. Pero ¿cuántos lo hacen? Si usted sabe que es responsable de predicar el evangelio y no lo hace, eso se llama pecado de omisión. Pecado de olvido. El día del juicio, el Señor lo va a llamar y le va a decir: por cuanto usted no le predicó la palabra del evangelio a fulano de tal, apártese de mí, maldito, al fuego eterno. Eso es pecado de omisión, hermanos. ¿Cuántos saben que perdonar a quien le ha ofendido es de Dios? Es bíblico. No importa la ofensa que haya sido, perdonar. El Señor nos manda a perdonarnos los unos a los otros. Usted lo sabe, pero no lo hace. Eso es pecado de omisión. Entonces, el día del juicio el Señor le va a decir: por cuanto no perdonaste a fulano de tal, apártese de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Qué le parece, hermano, eso? Eso se llama pecado de omisión. Solamente poniendo algunos ejemplos, hay muchísimos más. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que tienes que diezmar? Pero no lo haces. Entonces, cuando se presente delante del Señor, el Señor le va a decir: apártese de mí, maldito, al fuego eterno, porque
tenías que diezmar y no lo hiciste. Eso es lo que está pasando con las cabras, los creyentes cabras. El Señor los está juzgando por cosas que ellos sabían, pero que no las hicieron. Entonces el juicio es: apártense de mí, malditos al fuego eterno. Ahora, ¿de qué lado estás? De acuerdo a esta enseñanza y a esta palabra de Dios, mi pregunta es: ¿de qué lado estás? ¿Izquierda o derecha? Y solo estamos analizando un poquito de cosas nada más que he mencionado. Pero usted, yo creo que es consciente, usted sabe perfectamente que si en este momento el Rey de Gloria le hace un juicio, usted sabe de qué lado está, derecha o izquierda. ¿Sabe? ¿Cierto, hermano? Yo soy consciente, yo sé de qué lado voy a estar. Si en este momento aquí estuviera el Rey de Gloria y Él va a separar de todos estos que están aquí, y Él va a separar unos a la derecha. ¿Quiénes son los a la derecha? Las ovejas. ¿Quiénes son los de la izquierda? Cabras, hermanos cabras, hermanas cabras. Y si el Rey de Gloria estuviera aquí y va a hacer separación, yo sé que usted sabe a qué lado va, por las cositas que he mencionado que dice en la Biblia. Entonces, por favor, cierren sus ojos, inclinen su cabeza, porque como usted sabe para qué lado va, yo sé que hay algunos que necesitan reconciliarse con Dios, que necesitan pedirle perdón al Señor y que necesitan decirle: Señor, no más pecado de omisión. Decirle: perdóname, Padre, porque no he estado haciendo lo que me mandaste hacer. Lo que sé que debo de hacer, Señor, lo he estado omitiendo. Omisión, pecado de omisión. Lo tengo olvidado, lo tengo descuidado, he sido negligente. Manténgase orando, abra su corazón, busque el perdón, la reconciliación. Aquella persona que Dios le dio talentos, habilidades y las tiene descuidada, Dios lo va a llamar a juicio. En este juicio del trono de gloria, Dios lo va a llamar y le va a decir: pero ¿qué hiciste con el talento que te di de cantar? Te dio el talento de canto. Imagínense cuando el Señor llame a juicio a aquellos cantantes que cantan preciosísimo, con una voz preciosísima, pero que cantan para el mundo, que cantan para sus propios deleites, para sus propios placeres. Cuando el Señor los llame a cuenta a ellos, ¿dónde creen ustedes que ellos van a ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Obviamente a la izquierda, porque se preocuparon de sus deleites, de sus placeres. Pero cuando el Señor mire a la iglesia, a los cristianos, y también comience a hacer separación y a juzgar, y Dios dio el talento del canto, el talento o la habilidad de tocar un instrumento, o de orar, o de enseñar, o de predicar, y seremos juzgados también por eso, por aquellas cosas que dejaste de hacer, que descuidaste, que simplemente por desobediencia o por duda no las practicabas. Para muchos ese día será: apártense de mí, malditos al fuego eterno. Ojalá que usted esté del otro lado, a la derecha, donde están las ovejas, donde el Señor les va a decir: vengan, benditos de mi Padre. Hoy todavía hay oportunidad de acercarnos al trono de gracia
y alcanzar misericordia y gracia para este oportuno momento. Hermanos, si no has estado haciendo lo que Dios te mandó a hacer, por favor, pídele perdón. Reconcíliate con Él.